Hola Cáncer, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También te quiero invitar a que agradezcamos por todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que son maravillosas las bendiciones que vienen para todos nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier motivo, lo puedes hacer a través de los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si tú requieres una cita personalizada conmigo, una lectura del tarot o una canalización o recomendaciones, lo puedes hacer a través de mi WhatsApp en la descripción del video, y en el primer comentario de este video lo puedes encontrar mi WhatsApp personal. Bueno, recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. También podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, también mis amores, los quiero invitar a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones, y que me sigan en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Recuerda que si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar, y nunca te olvides que siempre los llevo en mis oraciones, te llevo en mi corazón y que te quiero hasta el infinito. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Bueno, te dicen que tú mereces algo súper especial. Dice: tejed juntas la corona que tú te mereces. Bueno, hay personas alrededor de tuyo que sí te quieren mucho, que te estiman mucho. Son 2 personas, una contemporánea tuya y una persona menor tuya. Son personas en las cuales tú te puedes apoyar, y juntas las 3 van a poder hacer cosas totalmente grandes, totalmente bonitas. Pero te lo tienes que creer que te lo mereces, porque de otra manera el universo no lo va a hacer de esa manera. Entonces, si tú también estás convencido de que te mereces cosas buenas, cosas bonitas, cosas brillantes, en este momento escribe en los comentarios de este video: yo me merezco lo mejor de este universo. Yo camino hacia mi éxito, hacia mi prosperidad, hacia el amor, hacia la luz. Y yo soy prosperidad, yo soy luz, yo soy amor. Todo lo que tú quieras manifestar, dilo con el gran yo soy. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que en este instante preguntan por su pareja, por sus relaciones. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, lo que siente o sentía por ti tu persona especial, lo que está sintiendo es una decepción muy grande. Es una persona que se ha dado cuenta de cosas, o le han dicho cosas, o le han hecho ver cosas, pero es alguien que está rodeado de mucho chisme, de muchas cosas bastante serias. Tú eras un príncipe o una princesa para él o para ella, pero mira, tú ya te caíste de ese pedestal. Es una persona que la verdad se siente bastante desilusionado, decepcionado de cómo han resultado las cosas, o cómo piensa que él o ella o le han hecho creer que están sucediendo las cosas contigo. Tu persona especial espera que tú mejores tu carácter. Dice que eres una persona de un carácter bastante fuerte, que a veces no se te puede decir absolutamente nada, y que cuando te paras en una raya, que no te quieres levantar de ahí, de esa raya. Bueno, es una cuestión que a cualquiera le puede pasar, pero que es algo que se puede mejorar. Todo se puede mejorar en este momento, en este mundo, en este planeta. Nada es imposible para el que cree y el que quiere hacer las cosas. Bueno, vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. La verdad es una persona que está muy desilusionada, porque te veía a ti, decía yo a él lo veía como, o a ella lo veía como un rey, como una reina, como una persona firme, equilibrada, honesta, y en ese momento se siente muy decepcionado, muy desilusionado de que tú te le hayas caído como de ese pedestal en el cual él o ella te tenía. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, las dudas van a seguir, las dudas van a continuar, las dudas podrían gobernar la relación de ustedes. Mira, ustedes podrían solucionar todos estos problemas, dificultades, pero si se paran de una manera seria, si cogen la cosa de una manera bastante seria, porque de lo contrario no, porque de lo contrario vendría la ruptura definitiva de la relación de ustedes. Entonces, si tú y tu persona especial quieren recuperar la relación en este momento, este es el momento de actuar, es el momento de hablar, es el momento de poner límites, de ponerse metas, de quitar, de aumentar, de hacer todo lo que esté en sus manos para poder recuperar la relación de ustedes. Pero si definitivamente ustedes dos no quieren seguir juntos, bueno, también es el momento de hacer un cierre definitivo de una manera muy respetuosa,
muy amorosa y con bastante sabiduría, amor propio y amor por la otra persona también, a pesar de que las cosas no estén funcionando bien, pero bueno, en algún momento ustedes se quisieron y podrían, así sea para terminar, pero hacerlo de una manera civilizada, una manera bonita, sin lastimarse ni física ni emocionalmente los dos. Bueno, si ya se han lastimado, sin seguirse lastimando. Bueno, vamos a ver qué te dice el angelito el día de hoy, que fecundes el mundo con tu amor, especialmente el amor propio, especialmente el amor por las cosas que ya pasaron y que listo, que se fueron, ya quedaron atrás, fueron cosas bonitas. Las cosas negativas, bueno, hay que perdonarse a uno mismo y tratar de perdonar a los demás para estar livianito, para estar con un espacio para que algo totalmente bueno y diferente llegue a nuestras vidas, porque de lo contrario, si siguen con rencores, si siguen con resentimientos, esto no les va a permitir ni ver las cosas claras, ni dejar espacio para un nuevo amor o para una renovación de un amor. Ya está en sus manos, ya está, esta es su decisión para poder seguir o no seguir con esta relación. Bueno, vamos a ver lo que te dice el tarot egipcio, que llega la justicia para ustedes. Bueno, ya sean que hayan hecho cosas positivas, negativas, en contra, a favor el uno del otro, llega la justicia para ustedes, ¿ya? Llega la lección de justicia, no solamente en cuestiones negativas, sino que también es en cuestiones positivas. ¿Qué han sembrado el uno y el otro en la vida y el corazón de la otra persona? Exactamente eso es lo que van a recoger, y no esperen que sea exclusivamente con la persona que ustedes sembraron recoger las cosas que tienen que recoger, que tenemos que recoger todos, porque a todos nos corresponde sembrar y recoger. Bueno, podría ser con tu persona especial, con la que tienes ahora, o podría ser con otra persona, pero a que llega ya. El karma de nadie se libra, mis queridos amigos y amigas. Bueno, vamos a ver qué te está diciendo las hadas el día de hoy, que te levantes por ti. Bueno, este es el momento de pensar en qué es lo mejor para ti, en qué es lo que realmente quieres, en qué es lo que realmente te conviene, en qué te puede a ti ayudar a salir adelante, a surgir, a avanzar en tu vida, en todos los aspectos de tu vida. Esa decisión tómala, a menos que sea algo que perjudique a otra persona o a ti mismo, a ti misma, todo es valedero para ti. Bueno, ten muy en cuenta en lo que te estaba diciendo también lo del tarot egipcio, muy en cuenta de qué es lo que están sembrando ustedes dos como pareja, como relación, a quién están afectando en este momento. Solamente a ustedes dos, hay hijos, hay familia, hay sociedad, hay empleados. ¿Qué hay que ustedes estén beneficiando o perjudicando con las acciones, con las actitudes que ustedes estén tomando en este momento, en este instante? Bueno, analicen toda esa situación y tomen la mejor decisión para ustedes. Bueno, les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, porque al parecer están pasando un momento bastante complicado, o van a pasar un momento bastante complicado, y van a necesitar mucha sabiduría para tomar la mejor decisión. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que en este momento están solteritas y solteritos. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les dicen, qué me les está pasando y qué se me les viene a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, al parecer ha recibido como buenas noticias acerca de algo relacionado con algún familiar tuyo, muy seguramente una persona mayor, que tal vez estaban esperando ustedes algún resultado médico o alguna cuestión personal, muy personal de la familia de ustedes, muy íntimo de la familia de ustedes. Hay una persona que a ti te dejó mal, una persona que te dejó bastante bajoneado, alguien que te engañó y que la verdad fue bastante feo como el rompimiento con esta persona. Esta persona tal vez no quería aceptar lo que te hizo o lo que te estaba haciendo en determinado momento, pero la verdad es que sí, fue alguien que te fue infiel, que no supo respetarte, que no supo valorar lo que tú estabas haciendo con él o con ella, y que la verdad, bueno, te dejó bastante mal. Yo te digo que no te sientas mal. Si tú hiciste las cosas bien, si tú diste todo de ti, si tú fuiste fiel, si tú entregaste tu corazón y no te correspondieron, tú no tienes la culpa
pero sí tienes la responsabilidad de sanar ese corazoncito y no quedarte ahí en el rencor, en el odio, en el resentimiento. Bueno, lo mejor es perdonar y seguir adelante, ya descargarse de esa situación. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, hay ciertos documentos que requieren de tu presencia. Hay ciertas cosas que requieren de que tú les pongas orden. Tal vez estabas muy deprimido, deprimida con esa cuestión emocional y descuidaste asuntos urgentes, importantes en tu vida, cuestiones legales. Ten mucho cuidado con esa situación, porque se te podría estar yendo a ti de las manos toda esa situación, traerte problemas serios con personas de tu entorno. Entonces ten mucho cuidado, ¿ya? Soluciona esos problemas emocionales, ese problema del corazón, aleja a esa persona de tu vida. Yo no te digo que de tus pensamientos, porque solamente eso lo decides tú y de tu corazón también lo decides tú, pero haz un cierre con esta persona, decláralo así de esa manera. Yo hago este cierre, si quieres escribirlo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo hago un cierre definitivo con esta persona y rehago mi vida desde ya mismo. Dejo todo ese dolor, todo ese resentimiento atrás y avanzo, porque si no lo haces, bueno, vas a estar con una carga muy pesada que no te va a dejar avanzar. Bueno, lo que te estoy diciendo, te están diciendo los ángeles que te liberes, no solamente de esa cuestión con este personaje, sino que si el lugar de trabajo, empresa donde tú estás no es lo que tú siempre has querido, no te digo que lo sueltes ya mismo, hazte un plan, un proyecto y comienza a dar pasos hacia allá, consigue los recursos financieros, económicos, bueno, todo lo que tú necesites y sigue adelante con tu vida. Bueno, te dice, esta es la carta del tarot egipcio de la soledad. Si necesitas estar solo, sola un tiempo para poder analizar muy bien las cosas, perfecto, pero si es que te vas a aislar por depresión, por ¿cómo te digo? Por estar solo y sumirte en tu depresión, no. Ahí sí no te apoyo en esa cuestión, ahí sí tienes que buscar ayuda profesional. Ahora vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Dice que tú llega una época bonita para ti, algo totalmente espectacular, pero que te tienes que liberar. Dice que tú mereces lo bueno, tú mereces lo mejor, y si tú estás convencido de esto, escríbelo en los comentarios de este video. Yo merezco lo bueno, merezco lo mejor de esta vida y de todo el universo. Bueno, les mando mucha luz, mucho amor, mis queridos amigos y amigas. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante, que en este momento preguntan por su economía. Vamos a ver qué me les pasa a ustedes. Bueno, la verdad es que ustedes han venido como de un menos a menos, mis queridos amigos, amigas. Personas que los han puesto a ustedes dudar, los manipulan mucho con respecto a su cuestión económica, ya sea su dinero de trabajo, inversiones o negocios, o cualquier dinero que ustedes tengan. Bueno, no se dejen manipular. Ustedes son unas personas con experiencia, unas personas firmes, unas personas que yo sé que podrían salir adelante de cualquier problema, de cualquier situación, pero por favor no se me dejen manipular, ni ahora ni nunca. Te dicen los ángeles por este lado que si lo que estás haciendo en este momento como actividad económica, como proyecto de vida, no es lo que a ti te llena, que hagas un proyecto, que no abandones lo que tienes ahora, ya no lo sueltes, sino que hagas un proyecto y comiences a conseguir recursos, avances hacia allá, y ya verás que más temprano que tarde vas a estar realizando aquello que siempre has querido como proyecto de vida, negocio o todo lo que tú quieras. Bueno, te dice el tarot egipcio que tengas mucho cuidado con el dinero que tienes, porque lo podrías estar perdiendo, ¿ya? Muy inteligente, sé muy inteligente, deja de estar dependiendo de las decisiones de los demás, más bien busca información legal, información real, medios económicos reales, y no tomes decisiones fundamentadas en el corazón. Bueno, te dicen las hadas que pienses antes de juzgar, piensa antes de actuar, ya, asesórate muy bien. Tal vez alguna persona que tú no consideras que podría ser una buena asesoría para ti, bueno, te podría estar dando una sorpresa definitivamente. Bueno, entonces mucho cuidado con tu dinero, no te lo vayas a dejar robar o no lo vayas a perder por estar invirtiendo o haciendo cosas que parecen como que invierto hoy $1 y mañana me dan 1.000.000. No, eso es algo irreal. También te podrías ganar la lotería, pero bueno, eso sería algo extraordinario. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerden que siempre los llevo en mi corazón. Les mando toda la luz del mundo, toda la luz del universo, y que los quiero de aquí hasta el infinito, y que nos vemos en una próxima oportunidad.